Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarle en esta linda mañana. Espero que usted esté bien abrigado y guardado en su casa, protegiéndose en este tiempo. Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga, nos da mucho gusto volver a estar aquí. Iba a decir volverlos a ver, esas son las ganas que tenemos, pero nos da mucho gusto saber que empiezan a llegar, que empiezan a estar aquí, y nos da mucho gusto poder compartir este momento con todos ustedes, nuestros amados hermanos, nuestros amados amigos, nuestros amados gente que queremos mucho. Ya les veremos algún día, pero pronto creo que el Señor nos permitirá volvernos a reunir. Mientras tanto, qué alegría poder estar otra vez aquí, compartir un canto, compartir la palabra, compartir con ustedes este momento. Y bueno, me estás mencionando de compartir la palabra, y yo quiero compartir un pasaje de un salmo para continuar en esta mañana, y es el Salmo 92. Si ahí lo tiene usted, Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Aleluya. Aleluya, te alabamos. Sí, Señor, te bendecimos. Señor, grande eres tú y digno de adoración. Tú eres altísimo, poderoso, magnífico. Eres grande, eres santo, santo. Dios, te adoramos porque eres nuestro papá, porque tú eres el Roy, el que todo lo ve. Tú lo ves todo, Señor. Señor, tú eres Jehová Rafa, porque tú eres nuestro sanador. Y en este tiempo que necesitamos de sanidad, de que tú sanes todos aquellos que están batallando con enfermedad. Tú eres Jehová Rafa, que sana, Señor. Señor, sana a todos los enfermos, a todos aquellos que están aislados por el COVID, a todos aquellos que están aislados por enfermedad, todos que están batallando con algún tipo de enfermedad. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y Señor, clamamos a ti buscando un milagro de sanidad, un milagro en donde tú sanes a aquellos que están angustiados por dolor, angustiados por enfermedad, que están sintiéndose tristes, que se sienten agobiados por toda esa situación. Te pedimos que ellos puedan experimentar tu paz, que puedan sentir que están bajo el abrigo del Altísimo, que están morando bajo las alas del Omnipotente, que tú eres nuestro Dios, que nos protege, que nos cuida, que nos sostiene, que tú estás ahí presente, porque tú no estás alejado de nosotros. Tú eres nuestro papá, nuestro Padre poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Y Señor, tú conoces antes de que nosotros vengamos a ti. Tú eres nuestro papito que conoces y nos escuchas. Antes de que te digamos las cosas, tú nos conoces, porque eres nuestro Padre, que nos amas, porque nos has adoptado como tus hijos. Y gracias por habernos adoptado, por haber mandado a tu Hijo precioso Jesús a morir en la cruz del Calvario. Gracias por el regalo tan hermoso que nos diste. Gracias, qué hermoso regalo de la salvación, que solo a través de tu Hijo Jesús podemos experimentar la salvación, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y no podemos llegar a ti más que a través de Jesús, y te damos gracias por ello. Gracias por el regalo precioso. Te adoramos, te bendecimos por ser
Padre amoroso, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos pues a cantar ahí en sus casas, ahí en sus hogares. Cantemos estos cantos hermosos, cantos navideños, cantos que ya terminamos la temporada navideña con este último domingo de diciembre. Con esto finalizamos el tiempo de celebración navideña y el próximo domingo estaremos también celebrando el inicio de un nuevo año. Un año que será con la presencia del Señor como lo fue a pesar de todo, a pesar de las pruebas, las dificultades, la enfermedad, la pandemia, de los tiempos. A pesar de los tiempos, el Señor siempre ha estado y seguirá estando contigo. Eso no lo podemos dudar. No es cuestión de decir como mucha gente que piensa, ay, el año nuevo ya, que se vaya el 2020 y que inicie el 21 y las cosas cambiarán cuando el Señor quiera cambiarlas, pero mientras tanto porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Y ha estado con nosotros y seguirá con nosotros, seguirá contigo. Así que vamos a cantar y alabar a su precioso nombre, declarando que Él nació un día en Belén. Y que podamos decir que al mundo paz nació Jesús, nació el Salvador. Y tú podrás contar las maravillas de lo que el Señor, cómo nos ha sostenido. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Rey, y paz su Santa Rey, y paz su Santa Rey. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene el día, ya llega Mesías. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega Mesías. Ya viene el día, ya llega
gozo y alegría poder estar aquí. Estamos esperando que un día pronto el Mesías venga, que el Señor venga, que el Señor Jesús, Maranata, ya ven, Señor Jesús. Sí, la tierra está lista, preparada seguramente, y creo que todos tenemos que estar verdaderamente con la mirada puesta en los tiempos, ser sabios de los tiempos, como dice la Escritura, porque creo que somos, si no nosotros directamente, pero yo pienso que sí, pero cuando mucho la siguiente generación, pero somos la generación privilegiada que muy probablemente nos tocará mirar cuando en los cielos se presente ese ejército de ángeles tocando la trompeta y el Señor venga por segunda vez, porque todo lo que el Señor nos dijo que observáramos como inicio, decía Él, vean la higuera con sus frutos y empiecen a observar ahí las señales que vienen, y todo lo que Él empezó a mostrar se está dando. En esta semana escuché una noticia, en una cápsula, en un noticiero, que el presidente de Israel estaba enviando un saludo, por supuesto, a todos, decía él, a todos nuestros amigos cristianos, pero también hablaba de que han estado avanzadas muchas conversaciones para que haya, y decía las palabras, para que haya en Oriente paz y seguridad. Y el Señor Jesús dijo, cuando escuchen a los príncipes de la tierra que hablen de paz y seguridad, abran muy bien sus ojos, porque el tiempo se acerca de mi segunda venida. Muchos le tienen miedo a la segunda venida de Jesús por todo lo que implica aquellas narraciones y aquellas profecías, pero por otro lado, quienes conocemos a Jesús estamos gozosos esperándolo y sabiendo que Él pronto vendrá, y por otro lado comprometidos porque mucha gente lo conozca. No podemos nada más decir estoy bien contento porque cuando venga la gran tribulación pues la van a pasar muy mal todos aquellos. Es nuestro tiempo para decirle a las personas que Jesucristo les ama y que ellos también deben ser parte de ese hermoso momento cuando Él venga y lleve a los suyos a su presencia, a las bodas del Cordero. Bueno, pero apenas el jueves la mayoría de nosotros estuvimos festejando, celebrando, conmemorando, ya sea con una gran reunión de 4 o 5 personas, o ya sea solitos, porque ahora no se pueden hacer reuniones grandes. No. Creo que lo más prudente era no llegar más allá de 10 personas en las reuniones, así que ya sea en grande con 10 familiares o en privado en la cercanía de tu hogar inmediato, pero todos conmemoramos el jueves, recordamos y conmemoramos que Jesús vino a esta tierra, que Jesús nació, y yo quiero hoy hablar acerca del más extraordinario evento de la historia de la humanidad, el más tremendo y magnífico evento de la historia de la humanidad, porque a lo largo de la historia han ocurrido muchos sucesos y hechos tremendos que marcaron profundamente la vida de millones de personas en su momento histórico, y muchos de ellos a lo largo de los siguientes años continuaron trayendo beneficios, y podría citar gran cantidad de ellos, empezando tal vez por el descubrimiento de la rueda. Fue un hecho revolucionario en su momento que transformó completamente la historia de la humanidad en ese momento. Uno que podría pensar ya es algo tan cotidiano, pero el invento de la rueda, por ejemplo, cambió completamente la manera de ser y de vivir. O hablaríamos, me estoy haciendo brincos grandes, por ejemplo, también el invento de la imprenta, como transformó totalmente a la sociedad de la Edad Media y trajo consecuencias positivas tremendamente maravillosas hasta el día de hoy. Pero pues podría yo citar muchas y hacer una larga lista que la mayoría de ustedes seguramente conocen, pero hoy, por ejemplo, podría citar solo el siglo XX. En el siglo XX
han sucedido acontecimientos verdaderamente transformadores de la historia, unos terriblemente dolorosos y tristes, como fueron las dos guerras mundiales, por ejemplo. Las dos guerras mundiales transformaron la cosmovisión de la humanidad de manera tremenda, con sus consecuencias económicas, con sus consecuencias de muerte, con su consecuencia la segunda con el holocausto judío. Y también hubo acontecimientos muy positivos en el siglo XX y lo que va del XXI. Se dice que en el siglo XX la transformación científica, tecnológica, los descubrimientos y los inventos superaron en tiempo y en cantidad a los 2000 años de historia de la humanidad. Y en gran medida esto es cierto, porque en lo que la humanidad en 2000 años fue desarrollando, creando, descubriendo medicinas, descubriendo tratamientos científicos o tantas y tantas cosas, pero fue a lo largo de siglos. Y el siglo XX ha sido un siglo de una vorágine de conocimiento y de descubrimientos, y además cada vez más acelerados. También tenemos muchas consecuencias positivas y negativas. El medio ambiente ha sufrido los embates de toda esta transformación, pero hay acontecimientos que de alguna manera nosotros quizás ya estamos acostumbrados al uso de esas herramientas, pero que en su momento fueron acontecimientos de noticia mundial. Por ejemplo, el primer vuelo en avión, que fue en 1903. O podríamos hablar de en 1969, la llegada del hombre a la luna, con aquella famosa frase de este es un paso para la humanidad, un salto tremendo. 1969 el hombre llega a la luna y ya de ahí en adelante el establecimiento de satélites y de telecomunicaciones. Un poco atrás, en 1946, cuando fue inventada la primera computadora, o el surgimiento del Internet, que apenas nos toca a nosotros muy cercano, en 1981. Y así podríamos hacer una larga lista de tremendos acontecimientos. Pero definitiva e indiscutiblemente, a lo largo de los últimos 2000 años de existencia de la humanidad, el acontecimiento más transformador, más poderoso y magnífico y hasta hoy sorprendente en la historia entera es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el nacimiento de Jesús no solamente cambió la humanidad, sino, es decir, no solo cambió la historia de la humanidad, sino cambió y transformó al hombre mismo. A mí, digo, no a mí, sino creo que todos los acontecimientos que he citado y los que tú puedes recordar ahorita han transformado la historia de la humanidad. Pero este acontecimiento es el único que ha transformado a la humanidad y al hombre internamente. Porque al ser humano, este acontecimiento, el nacimiento de Jesús, le dio una nueva esperanza, y una esperanza indestructible. Ese pequeño bebé de Belén fue anunciado por los ángeles a los pastores y por una brillante estrella que me quedé con ganas de verla este año porque la Ciudad de México estuvo nublada. Pero esa brillante estrella fue anunciada también a los magos, a los pastores por los ángeles y a los magos por una brillante estrella, y ese pequeño bebé anunciado se convirtió en el centro de atención de las personas humildes y de las personas poderosas, de los sabios y de los iletrados. Ese pequeño bebé se convirtió en el centro de atención de quienes estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguirlo, y también de todos aquellos que
En vano intentaron destruirlo y borrar su nombre. Todo ser humano fue transformado por ese bebé. Grandes y pequeños, poderosos y humildes, pero todo ser humano fue tocado por el nacimiento de ese frágil y pequeño infante en Belén de Judea. Hay una frase que el evangelista, gran evangelista del siglo XX, que apenas hace unos 5 o 7 años falleció, Billy Graham, él dijo una frase que yo tomé textual. Él dijo: el mayor acontecimiento de la historia no fue que el hombre subiera y pisara la luna, sino que fue que Dios bajara y pisara la tierra. Ese verdaderamente fue el acontecimiento más espectacular, extraordinario y magnífico, que Dios bajara y pisara la tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué su nacimiento cambió la historia? Bueno, pues porque la historia de los pueblos y la historia del hombre con sus males y con sus pecados no podía ser transformado, de ninguna manera podía ser cambiada, porque alguien viniera a enseñar cómo despojarte de tu ser interior y poder entonces meditar y poder entonces lograr niveles altos de conciencia. Eso nunca cambiaría el interior pecador del ser humano. El ser humano solamente podía ser cambiado por el eterno Dios Hijo. El eterno Dios Hijo que se despojó de su deidad, que se hizo hombre y que vino a salvar, que vino a reinar, que vino a dar vida a todos los pecadores que se allegan a su amor. Todo lo demás, puedes tener meditaciones, puedes rezarle a Santo Niño de Atocha, puedes leer libros de filosofía y querer ser una mejor persona y ser ético, pero la única transformación verdadera en el interior del ser humano tenía que ser hecha por Dios mismo desde el interior del ser humano. Por eso vino, para reinar, para salvar, para perdonar y para dar la vida por todos nosotros. Por eso es el más grande acontecimiento de la historia. Y en este acontecimiento quiero mencionar 2 visitas. En la historia de la Navidad hay 2 visitas. La primera visita es la que he estado mencionando desde hace unos minutos. La primera visita es que Dios visitó la tierra. El apóstol Juan, que anduvo con Jesús durante 3 años y que fue el autor del evangelio que lleva su nombre, en el primer capítulo él escribió diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando tú lees en el evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, Juan está refiriéndose a Jesús. La palabra verbo que utiliza ahí, logos, es Jesús. Jesús es la palabra creadora de Dios. Por eso dice él era, en el principio era el verbo, o sea, lo único que había antes de que existiera nada era Dios. Los científicos modernos que se han pasado la vida engañando a la humanidad y hablando del Big Bang y hablando de que todo fue consecuencia de la gran explosión, todavía siguen inventando el cuento. Ayer todavía escuché un pequeño documental breve en el radio, de Radio UNAM, en donde un catedrático de la Facultad de Ciencias comentaba: como ustedes recuerdan, fíjense nada más, decía él, qué tremendo y maravilloso fue ese acontecimiento físico, no me acuerdo la palabra que usa, la palabra que se usa para esto se me fue ahorita, se me escapó, pero es el acontecimiento físico, decía él.
que todo, de verdad que con razón la Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Él dice, como lo dicen los científicos de las más grandes universidades del mundo, dice, todo lo que existe en el universo un día estaba concentrado en un espacio aún más pequeño que la punta de un lápiz. Ahí estaba todo concentrado y de pronto vino la gran explosión. Y todo lo que existe hoy, el universo, se expandió porque allí estaba concentrado y ellos siguen sin poder atreverse a responder en el supuesto de que así hubiera sido. ¿Quién o qué fue lo que creó esa pequeña punta de lápiz que ellos afirman que estaba en la nada? Pues en el Evangelio de Juan encontramos que en el principio Dios eterno era el Verbo Jesucristo y por su palabra fueron creadas todas las cosas. Por eso dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo mismo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan capítulo 1. Así que en el Verbo, así que en Jesús, nosotros encontramos y descubrimos el verdadero sentido y significado de la Navidad que celebramos el jueves, o que conmemoramos el jueves. Y sí, ya sé que el Señor Jesús no nació el 24 de diciembre en la noche, ni el 25 en la mañana, ya lo sabemos, pero ocupamos ese día para conmemorar el hecho fundamental. A mí ya no me importa si nació en septiembre, si nació en noviembre, si nació en diciembre. A mí lo que me importa es que el Eterno nació. Y yo creo que con toda intención no dio una fecha específica, porque como Él es eterno, el tiempo y el espacio no son lo importante. Pero bueno, no me voy a poner ahorita a filosofar. El hecho es que lo que celebramos, o que conmemoramos y celebramos, claro que sí, el pasado jueves fue que ese Verbo fue hecho carne, y ese es el verdadero significado de la Navidad, dar. Yo creo que muy pocas personas saben por qué en Navidad nos empeñamos todos en dar regalos unos a otros. Es una costumbre que viene de mucho tiempo atrás. Entonces en Navidad nos regalamos unos a otros y es algo muy padre y algo muy bonito. A mí me gusta dar y a mí me gusta recibir. Pero ¿cuál es la razón de que damos? Pues la mayoría no lo sabe, pero la razón de fondo de por qué damos regalos es porque estamos como emulando a Dios mismo, que Él dio el más grande de los regalos. El significado verdadero de la Navidad es que Dios se dio a sí mismo, convirtiéndose en carne, convirtiéndose en una persona como nosotros, convirtiéndose en un ser humano como tú y como yo, y vino a darse por nosotros. Jesús dejó el cielo para formar parte de este mundo corrupto, de este mundo caído, de este mundo perdido, y para de esa manera poder rescatarnos del pecado, de la degradación y de la muerte eterna a la que todos estamos o estábamos destinados. Navidad es que Dios se hizo carne. Cuando María recibió el mensaje, el aviso, el anuncio del ángel de que habría de concebir y dar a luz a un hijo, ese hijo no era un hijo común. El ángel citó al profeta Isaías diciendo: la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y el nombre de ese hijo será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Unos meses después, otro ángel, o no sé si habrá sido el mismo, la Biblia no nos lo aclara, pero se apareció a los pastores para decirles que Él era un Salvador, que es Cristo el Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús, el Dios eterno,
visitó la tierra y se volvió como un ser humano como nosotros. Y al igual que nosotros, Él experimentó las mismas cosas que enfrentamos. Creo que uno de los problemas que tiene mucha gente y que también muchos cristianos debemos estar atentos a no cometer esa equivocación, es que mucha gente dice, no, bueno, pero es que Jesús era Dios. Como si Jesús cuando nació ya hubiera llegado con todo su infinito conocimiento y con su infinito poder. Y créanme, Jesús decidió nacer como un bebé normal. Cuando Él nació, no nació con todo su infinito poder y toda su infinita sabiduría. Él vivió con las mismas luchas con las que nosotros luchamos, pero con mayor intensidad todavía. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quería destruirlo desde antes de que naciera, y cuando nació, y a lo largo de su vida. Así que él tuvo con una gran intensidad las tentaciones, pero no solo porque Satanás lo quería destruir, sino porque Jesús, como hombre, vino a vivir todas, pero todas las experiencias del más, iba a decir un pleonasmo, del más último, todas las experiencias desde el más grande hasta el más pequeño ser humano sobre la tierra. Así que él tuvo hambre, pero cuando experimentó hambre también experimentó el hambre de los pueblos hambrientos por escasez. Él no experimentó el hambre que tú y yo experimentamos cuando, pues dentro de un rato ya va a ser las 2 de la tarde, nos va a dar hambre, vamos al refri, calentamos algo y comemos. El hambre que el Señor experimentó fue el hambre que puede experimentar el ser más desprotegido y más pobre del planeta. Él experimentó la sed de alguien perdido en el desierto. Él fue tentado por Satanás y fue tentado incluso en el ego. A lo mejor alguno en este momento está abriendo tremendos ojos diciendo, pastor, qué barbaridad estás diciendo. Sí, Satanás trató de tentar el ego de Jesús y de hacerlo que fuera egoísta y de demostrar de manera banal su poder. Cuando el Señor Jesús estaba en esos 40 días en el desierto y tuvo hambre de desierto y sed de desierto, vino Satanás y le dijo, pero si tú tienes poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿No era una tentación para su ego? Como lo ha hecho tantas veces contigo y conmigo. Solo que tú y yo, desgraciadamente, hemos caído en más de una ocasión en las trampas de Satanás a nuestro ego, tratando de demostrarnos a nosotros mismos o de demostrarles a otros de lo que somos capaces. Jesús no tuvo que demostrarle a Satanás ni a sí mismo de lo que era capaz. Él sabía, pero fue tentado. Y fue tentado en todo, para ser egoísta, para demostrar vanamente su poder. Pero el Señor resistió. Cuando Jesús comenzó su ministerio, regresó a su ciudad natal, porque obviamente de manera natural él amaba a sus vecinos, a sus amigos y estaba preocupado por ellos, así que regresó a su ciudad natal y comenzó ahí a predicar. ¿Y qué creen? Ellos no aceptaron su mensaje, no lo apreciaron, no lo valoraron. Y no solo no lo valoraron, sino que llegaron al extremo de que lo arrastraron hacia un acantilado a las afueras de Jerusalén. Bueno, digo arrastraron, pero lo empujaron, lo jalonearon para llevarlo a las afueras de Nazaret e intentaron desde una barranca aventarlo para matarlo. Por supuesto, Jesús en ese momento se les escabulló sin mayor problema. Pero imagínate por lo que pasó Jesús, ese bebé que nació en Belén, que vino a visitar la tierra, pasó por el desprecio de los que eran sus amigos. Alguien dijo
que, o bueno, no sé si alguien dijo, pero yo digo, que uno de los problemas que a veces tenemos los cristianos es que pensamos que Jesús fue, ya lo tuvo todo resuelto. No, él tuvo que aprender. ¿Sabes? Como niño él tuvo que aprender y tuvo que pasar por todas las experiencias que los seres humanos pasan. Él tuvo que tenía hermanos con quienes jugar y a lo mejor con quienes a veces pues tener un pequeño disgusto, ¿por qué no? Él tuvo que trabajar como carpintero y sudar y que le dolieran los brazos y los músculos por el esfuerzo. Y cuando fue despreciado por su pueblo o por sus amigos y vecinos, pues seguramente sufrió decepción y tristeza. Jesús pasó por el trauma de ver morir a uno de sus mejores amigos. Y junto al sepulcro de Lázaro, la Escritura dice que Jesús lloró. Porque el sufrimiento tocaba su corazón. Su amigo. Así como toca el corazón el sufrimiento de nosotros por seres que han muerto. Y en este tiempo en donde pues creo que cobra un significado muy fuerte cuando en el Salmo 23 hoy podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hoy andamos en valle de sombra de muerte. La humanidad entera está en valle de sombra de muerte. Muchas personas, conocidos cercanos tuyos y nuestros, han perdido a un ser querido o sabemos de algún cercano que lo ha perdido. Entonces, hoy creo que más que nunca en mi vida, no puedo decir más que nunca en la humanidad, pero más que nunca en mi vida y en la vida de la mayoría de los que hoy vivimos y habitamos este planeta, hoy más que nunca nos toca poder encontrarle un sentido tan importante a ese salmo cuando, como acabamos de mencionarlo tú y yo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero hay algunos que han perdido seres queridos o que tienen a un ser querido enfermo en este momento en el hospital y con la angustia de no poderlo ver. Así Jesús, así pasó la angustia y el dolor y el sufrimiento tocó profundamente a su corazón con la muerte de Lázaro. Por eso dice que lloró. También Jesús lloró por Jerusalén al verla tan endurecida y no querer recibir su mensaje de amor. Entonces no debemos olvidar que Cristo pasó por todo lo que nosotros pasamos. Pero también sabemos perfectamente que Jesús era Dios con nosotros. Visitó la tierra. La primera visita de la que hablo. Dios visita la tierra. Y es Dios con nosotros, el Salvador. Este es el mensaje de la Navidad. Las buenas nuevas de alegría. Las buenas nuevas de gran gozo. Y sé que en este momento hablar de gran gozo puede sonar extraño y banal, pero el gozo no está en las circunstancias. Y no nos gozamos por el dolor de otros, definitivamente no. Nos gozamos porque las buenas de gran gozo es que Jesús vino a traer esperanza a la tierra. Jesús vino a traer salvación y vino a traer vida y vida eterna. Por eso la Navidad es buenas de gran alegría, nuevas de gran gozo, porque nació Emmanuel, Dios con nosotros. Y es que la mente humana, por más aguda que sea y por más esfuerzos que hagamos, yo creo que nunca vamos a poder comprender cómo es que Dios tomó la forma de hombre. Digo, lo podemos saber porque la revelación lo dice, pero comprender que el infinito y eterno Dios tomó la forma del hombre. ¿Cómo es posible que cambió el trono del cielo por un pesebre?
y la compañía de los ángeles por la de los animales. Él vino a cambiar el corazón de las personas y tenía que hacerlo convirtiéndose en una persona como nosotros. Él vino a resucitar a los muertos y él tenía que haber experimentado la muerte y la resurrección. Él vino a salvarnos de la destrucción eterna y eso le costó la vida. Así que cuando contemplamos el bebé en Belén, en nuestra imaginación, por supuesto, porque no estamos así, no estoy invitando a que tengamos imágenes ni nada por el estilo, pero cuando contemplamos el hecho de ese bebé en Belén a la luz de las estrellas, también tenemos que mirar a ese bebé a la luz del Calvario y contemplar que la esperanza en ese pesebre se habría de consumar en la cruz. El pesebre y la cruz nos dan una esperanza de gloria. Dios visitó al hombre. La segunda visita de la que les hablo es que el pueblo visitó a Jesús. En primer lugar, lo visitaron los magos. El Evangelio de Mateo narra de unos magos que vinieron de Oriente a Jerusalén y que recorrieron una enorme distancia para vivir la experiencia más tremenda de sus vidas. Ver a Jesús recién nacido. Dice en Mateo capítulo 2 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, la historia de estos magos es bastante misteriosa realmente. La tradición dice que, como que por la tradición ya están resueltas las dudas, ¿verdad? Eran Gaspar, Melchor y Baltasar, venían en su camello, su caballo y su elefante. Tan, tan. Pero la Biblia no habla de eso. En definitiva. Ni tiene nombre, ni tiene en qué venían. Es una historia envuelta en misterio realmente. La Biblia no nos dice ninguno de estos detalles que la tradición de manera simplista le ha puesto y ha resuelto. Pero cuando realmente, como dices, cuando estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que hay un montón de preguntas que no podemos responder y que el texto bíblico no nos dice. Por ejemplo, la Biblia no nos dice, como acabas de mencionar tú, no dice cuántos eran. No dice que eran 3. Y no dice que el negrito venía en el elefante. Deducen que eran 3 por los regalos, pero no dice que eran 3. Exactamente. No dice que eran 3, no dice cuántos eran. No dice de dónde vinieron, solo dice del oriente, pero no dice de dónde. No dice cuánto duró su viaje, cuándo empezaron su travesía. Digo, porque tenemos que tener en cuenta que no era como hoy, que tomas, si vamos de aquí a Naucalpan, que estamos de un extremo de la ciudad al extremo norte, al salir al norte, pues cuando mucho en auto nos tardaremos 1:30, 2 horas si hay mucho tráfico, ¿no? Pero en ese tiempo no nos dice cuántos días antes comenzaron su travesía y pues no nos dice nada, solamente nos dice que vinieron unos magos, aparecen misteriosamente y también se fueron misteriosamente. Ahora, hay que poner atención aquí porque la palabra mago no es la misma palabra, o no, mejor dicho, no significa lo mismo que nosotros entendemos hoy por mago. Hoy por mago entendemos o bien una persona dedicada a invocar las fuerzas de la maldad y hacer hechizos y cosas terriblemente feas, o aquellos artistas que nos entretienen y nos divierten con sus actos de prestidigitación y que hacen cosas muy, muy atractivas y sorprendentes, pero no, en realidad no tiene nada que ver con ninguno de ellos. La palabra mago es en el griego la palabra magoi, pero es una palabra que deriva del lenguaje antiguo persa
donde existía una palabra que era Magab, no sé cómo se pronuncia, pero era Magab, y significaba grande. Entonces la palabra Magab en persa era grande. De manera que los magos eran una casta sacerdotal que adoraban al aire, a la tierra, al agua y al fuego sobre todo. Es posible que el hecho de que adoraban al agua, aire, viento, tierra y fuego, es posible que al ver esa estrella tan espectacular y tan fuera de lo común, la relacionaran quizás con el fuego y se pusieran a investigar y entonces pudieran haber encontrado en antiguas tradiciones orales y escrituras tal vez de las escrituras de la Torá y del Antiguo Testamento, de alguna manera ellos hubieran sabido que habría de nacer un Salvador o un Mesías y por eso llevaron a cabo su travesía, que como astrólogos paganos fueron a Jerusalén y al haber visto, es decir, siguieron la estrella y al haber visto a Jesús, su paganismo se transformó en adoración al Salvador, en adoración a Jesús. Y no crean que esto lo sé porque soy muy erudito, lo tomé del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Ahí lo pueden ustedes consultar. El momento culminante de la Navidad es el momento experimentado para ellos, para los magos, fue cuando al entrar en la casa, dice en Mateo, que al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María y a su padre José, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, estos magos de Oriente, como dije, aunque eran paganos, el nacimiento de Jesús, la Navidad, como le llamamos hoy, representó la alegría porque conocieron al Salvador prometido, al Salvador del mundo, y se convirtieron a Él y lo adoraron. Le dieron esos 3 regalos, oro, incienso y mirra. Regalos que, aparte de lo simbólico que hay en ello, porque lo hay, pero hoy no me quiero detener tanto a desglosar lo simbólico, pero creo que en estos regalos, algo que sí puedo ver, es que en ese momento fueron a ellos a los que Dios usó para traer una provisión urgente que José y María tenían, porque estaban pasando por momentos de gran dificultad y gran escasez. El oro valía, el incienso podía venderse también y la mirra era muy apreciada y de gran valor. Así que Dios, a través de los magos, les trajo provisión. ¿Cuántas veces Dios trae provisión a nuestras vidas? De maneras inesperadas, de maneras sorprendentes. Y lástima que no estamos reunidos en este momento en vivo, pero si lo estuviéramos, podría yo decirles, compartan, por ejemplo, cuántas ocasiones Dios ha traído provisión a usted cuando menos lo esperaba o de donde menos lo esperaba. Así fue como Dios trajo provisión a través de estos magos a José y a María y al bebé para lo que seguía, para poder seguir adelante con todo lo que tenían por delante. Esa fue la visita de los magos. Repito, primera visita, Dios visitó la tierra. Segunda visita que menciono, el pueblo, el ser humano visitó a Jesús, visitó a Dios. La visita de los magos y luego vino la visita de los pastores. Esos pastores que estaban cuidando en aquella tan hermosa noche calmada, tranquila. Algunos estaban en su fogata quizás conversando, tomando café caliente, bien rico, chocolate. Estaban apacentando sus rebaños en las colinas cercanas a Belén, cuando de repente apareció un ángel trayendo un mensaje que
durante siglos el pueblo de Israel estaba esperando. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Así que cuando ese ángel les anuncia a los pastores, ese primer ángel les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después un grupo de ángeles, que tampoco nos dice cuánto es, pero un grupo muy grande de ángeles, cantó las maravillas del nacimiento de Jesús, como lo compartí la semana pasada. Y los pastores aceptaron esa revelación divina y no se tardaron. De inmediato, seguramente acomodaron rápido, apresuradamente a sus ovejas en los corrales y se fueron corriendo a Belén para visitar al Salvador. Y después de haber visto a Jesucristo, se retiraron, dice en Lucas 2, que se retiraron alabando y glorificando a Dios. Porque cuando te encuentras con Jesús, no puedes menos que alabarlo y glorificarlo. Cuando te encuentras con Jesús, no hay otra cosa más que puedas hacer que glorificarlo y adorarlo, porque el gozo de encontrarlo es maravilloso y ese gozo no debe apagarse nunca. Para aquellos humildes pastores, la Navidad tuvo un gran significado, porque representó un cambio total en sus vidas, por esa comunicación maravillosa de parte de Dios y por el encuentro que tuvieron con Él. Sus vidas fueron transformadas completamente. A partir de entonces yo estoy seguro que para esos pastores ya no hubo temor. Fue una experiencia de gozo y aceptaron al Salvador en sus vidas. Así que por eso de inmediato comenzaron a testificar a todos sus conocidos el mensaje recibido. Y comenzaron a testificar cómo estaban iniciando una nueva vida con la que alabar y glorificar a Dios, como lo relata Lucas 2:20. Comenzaron a glorificar y a darle alabanza al Señor, se retiraron glorificando y alabando al Señor. Ahora, glorificar y alabar al Señor sí tiene que ver con cantar y tal vez con cantos y gritos de regocijo, sí, pero esa glorificación no debe ser y no puede ser momentánea. Glorificar y exaltar al Señor y darle gloria es hacerlo día con día, en cada momento de nuestra vida, en cada acto de nuestro ser, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Para finalizar, concluyo con esto. Muchos en estas semanas, en el período navideño como se le conoce, muchos celebran la Navidad, pero se olvidan de que Cristo es el centro de la Navidad. En esta semana vimos una película, el viernes. El viernes de flojera y pijama. Vimos una de las muchas películas de Navidad que se ponen de moda en este tiempo. Y confirmé una cosa que ya desde hace mucho he visto. Las películas navideñas, vea cualquiera, la que sea, escoge la que quieras. Nosotros no sé cuál vimos, pero está en Netflix. Y las películas navideñas son tiernonas, son romanticonas, son dulces, son agradables, y todo el tiempo hablan de la Navidad y del espíritu de la Navidad y de las buenas intenciones en la Navidad y de la dulzura de la Navidad, de los adornos de la Navidad, de las decoraciones de la Navidad. Pero no hay una película de Hollywood que sea navideña y que hable de que lo importante es que Jesús nació. Es más,
en las pocas que hay, si en alguna de ellas hay cánticos o villancicos navideños, ponle atención a los villancicos y omiten la palabra Jesucristo en la mayoría de ellos, o Jesús. Porque muchos celebran a Cristo, a la Navidad, pero se olvidan de que Cristo es el centro de la Navidad. Y lo reemplazan por consumismo, lo reemplazan por Santa Claus, lo reemplazan por la pachanga. Pero la Navidad, de acuerdo con la experiencia de los magos y de los pastores, no es otra cosa sino el encuentro más glorioso que el ser humano puede tener. El encuentro con Jesús. Ir a su encuentro y adorarlo. Adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús. Él es el verdadero sentido de todo esto. El verdadero motivo. El verdadero motivo. El tiempo de Navidad está por terminar, pero todavía estamos en él. Algunos todavía van a quitar su arbolito en el 5 o 6 de enero, por tradición, por costumbre. Quítalo cuando quieras. Algunos tal vez reestrenaron su árbol del 2019, porque quizás no lo quitaron en todo el año por fodongos. A uno que otro fodongo por ahí dejó su árbol puesto y ya nada más lo volvió a conectar. ¿Qué más da? Pero lo cierto es que en el tiempo de la Navidad leemos la historia de los sabios de Oriente. Estos sabios, al conocer a Jesús, lo adoraron y ellos fueron transformados para siempre. Leemos la experiencia de los pastores de Belén. Esos pastores recibieron el más grande y preciado regalo de sus vidas, que fue conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Y estoy seguro que desde entonces sus vidas nunca más fueron las mismas. ¿Y tú? Tú que nos escuchas, ¿estás buscando un cambio en tu vida? ¿Estás realmente consciente de que Navidad es Jesús viniendo a visitarte? Jesús viniendo a ti. Dios pisando la tierra para buscar al hombre perdido. Si aún no lo has hecho, te invito a que te entregues a Cristo en este tiempo. Y te puedo asegurar que tu vida va a cambiar radicalmente. Y va a cambiar para bien. Te puedo asegurar que las cosas van a ser tan diferentes que el amor de Dios no te va a caber en el pecho, que va a sanar tus heridas, que va a consolar tu tristeza, que va a transformar totalmente, como transformó mi vida y la tuya. Busca ese cambio en tu vida. Entrégate a Jesús, que ha venido a visitar a la tierra. Da un paso de fe y búscalo como lo hicieron los sabios. Da un paso de humildad y alábalo como lo hicieron los pastores. Tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo para quitar el pecado del mundo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién puede negar que este es el más extraordinario evento de la historia humana? ¿Quién podría negar que es el mayor regalo de Dios para la humanidad? Que Dios mismo, en la persona del Hijo eterno Jesucristo, entró en este mundo para acercarse a nosotros, mostrarnos su amor y darnos vida eterna. Recapitulo. Que Dios entró en este mundo para acercarte a ti y mostrarte su amor y darte vida eterna. ¿Quieres adorarlo? ¿Quieres glorificarlo conmigo?
adóralo y glorifícalo con nosotros. Señor, te damos muchas gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesús como un bebé a nacer y como bebé estuvo al cuidado de sus padres en medio de escasez, en medio de dificultades, pero tú estabas ahí como estás con nosotros en momentos difíciles y en momentos en donde hay complicaciones. Tú estás presente. Gracias porque el mejor regalo que pudimos tener es conocerte. El mejor regalo es que tú enviaste a Jesús a la tierra a vivir entre nosotros. Y Señor, gracias por el regalo tan precioso que tú nos diste. Gracias porque hubo una alegría para los pastores y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hubo una alegría para los pastores, para los magos desde muy lejanos, un lugar lejos. Ellos quisieron venir a conocer al Salvador. Y así vinieron a su encuentro. Y Señor, que nosotros podamos venir, si no te conocemos, venir a tu encuentro. Y así como lo hicieron los magos, venir a conocerte y venir a tener ese encuentro contigo, como lo tuvieron los pastores, y poder alegrarnos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y adorarte y reconocer como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Señor, te alabamos, te adoramos por ese encuentro, por el haber venido a la tierra. Gracias por el regalo tan hermoso que tú nos has dado y que nos diste en este tiempo. Gracias, que venga a ser una realidad en nuestras vidas, de tener ese encuentro contigo. Te adoramos. Amén. Amén. Aleluya. Preparemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Oremos para entregar al Señor con gratitud, con alegría, con amor, los diezmos que a Él le pertenecen y las ofrendas que como muestra de adoración traemos a Él. Así que permíteme orar porque tú estás entregando al Señor con gratitud y con amor. Cada uno estamos entregando al Señor esos diezmos y estas ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque eres nuestro sustentador. Te agradecemos porque aún en medio de tiempos difíciles tú provees. Y yo te ruego, Señor, que proveas en la mesa de cada uno de tus hijos, que a nadie le falte el alimento, el techo, el vestido. Señor, que como dice tu palabra, traigas bendición hasta que sobreabunde. Señor, bendice sus alacenas. Bendice, Señor, el fruto de su trabajo, las fuentes de donde tú les provees. A cada uno nos provees, Señor, y gracias porque eres nuestro proveedor. Traemos delante de ti los diezmos como muestra de nuestra confianza y gratitud. Confianza porque eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gratitud porque cada día nos has dado el pan nuestro. Muchas gracias, Señor. Recibe estas ofrendas y diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a finalizar con otra canción. Y bueno, pues saludamos o ahí vemos que fueron presentando saludos y poniendo alguna nota. No los podemos leer, pero ustedes entre sí se han saludado y pues nos vemos el domingo, el miércoles. Uh-huh. Y el miércoles les invitamos a que nos reunamos nuevamente por Google Meet. Yo les envío el link. Pero les invito a que nadie falte. Ojalá que los cuadritos en la pantalla sean tan chiquitos porque seamos tantos que casi no quepan. Pero compartamos
porque quiero invitarles a que ese día, el miércoles, compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo de este 2020 que verdaderamente compartamos. Cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios ha estado ahí, cómo Dios ha cuidado tu vida, cómo Dios ha estado con tu familia, cómo Dios ha estado en tu trabajo, cómo en este tiempo Dios te ha sostenido para que no caigas en depresión, para que no caigas en angustia, en desesperación. Compártenos el miércoles, queremos gozarnos, que nos falte tiempo para poder que tú compartas lo que Dios ha hecho contigo. Sí, porque de verdad glorifiquemos a Dios. No todo 2020 es pandemia. Por supuesto que ha marcado la historia de este año. Pero la pandemia es una palabra muy pequeña. Dios, Jesucristo es la palabra poderosa. Y ya es tiempo de que también glorifiquemos a Dios y que el miércoles compartamos unos con otros cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas en este año, porque se ha manifestado, ¿no es cierto? Lo ha hecho, ha estado con nosotros, aún en los momentos difíciles. Así que los esperamos el miércoles a las 7, 10 minutos antes envío el link y pues nos vemos el miércoles y el próximo primer domingo del 2021. Que Dios les bendiga. Y antes de poner el canto y de despedirnos, búsquenos en YouTube y póngale la manita para que se siga extendiendo y compartiendo el mensaje. Ayúdenos para que se siga compartiendo. Busque YouTube Manantial de Gracia, ahí nos va a encontrar. Y entonces se va a ir extendiendo y compartiendo la palabra de Dios. Para que llegue a muchas más personas. Vamos a despedirnos y a escuchar este último canto que dice: vengan y adoremos a Dios, venid fieles todos, marchemos a Belén y adorémoslo. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos.
Que Dios les bendiga y les guarde. Que tengan una semana muy bendecida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento la experimente cada uno de ustedes en sus vidas. Hasta luego. Hasta luego. Les amamos.